El título de la lección para el día lunes 14 de febrero es Nuevo y Renovado. Nosotros no ganamos la salvación con nuestra propia o con nuestra obediencia, porque la salvación es el don gratuito de Dios, que se recibe por la fe. Pero la obediencia es el fruto de la fe. Es decir, si nosotros tenemos una fe verdadera, vamos a obedecer. Sabemos que Él fue manifestado para quitar los pecados y en Él no hay pecado. Todo aquel que mora en Él no peca. Todo aquel que peca es porque no le ha visto ni le ha conocido. He aquí la verdadera prueba. Si nosotros moramos en Cristo, si el amor de Dios está en nosotros, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros designios, nuestras acciones estarán en armonía con la voluntad de Dios, según se expresa en los preceptos de su santa ley, donde dice: hijitos míos, no dejéis que nadie os engañe. El que obra justicia es justo, así como Él es justo. La justicia se define por la norma de la santa ley de Dios, que está expresada en los 10 mandamientos que fueron dados en el Sinaí. La así llamada fe en Cristo, que según se sostiene, exige a el hombre de la obligación de obedecer a Dios. Esto no es fe sino presunción. Por la gracia sois salvos por medio de la fe, mas la fe, si no tuviere obras, es de suyo muerta. El Señor Jesús dijo de sí mismo antes de venir al mundo: me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Y cuando estaba por ascender de nuevo al cielo, dijo: yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La Escritura afirma, y en esto sabemos que le conocemos a Él, porque guardamos sus mandamientos. El que dice que mora en Él, debe también Él mismo andar así como Él anduvo. Pues que Cristo también sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos en sus pisadas. La condición para alcanzar la vida eterna es ahora exactamente la misma siempre, tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres. La perfecta obediencia a la ley de Dios, la perfecta justicia. Si la vida eterna se concediera con alguna condición inferior a esta, entonces peligraría la felicidad de todo el universo y se le abriría la puerta al pecado con toda la secuela de dolor y miseria para siempre. Antes que Adán cayese, le era posible a él desarrollar un carácter justo por la obediencia a la ley de Dios, mas no lo hizo. Y por causa de su caída tenemos una naturaleza pecaminosa y no podemos hacernos justos a nosotros mismos, puesto que somos pecadores y malos, y no podemos obedecer perfectamente una ley santa. No tenemos justicia propia con que cumplir lo que la ley de Dios exige. Pero Cristo nos preparó una vida de escape. Vivió en esta tierra en medio de pruebas y tentaciones como las que nosotros tenemos que arrastrar cada día. Sin embargo, su vida fue impecable. Murió por nosotros y ahora ofrece quitar nuestros pecados y vestirnos de su justicia. Si nosotros nos entregamos a Él y le aceptamos como nuestro Salvador, por pecaminosa que haya sido nuestra vida, vamos a ser contados entre los justos por consideración hacia Él. El carácter de Cristo reemplaza el nuestro y somos aceptados por Dios como si no hubiéramos nunca pecado. Más aún,
Cristo cambia el corazón y habita en el nuestro por la fe. Debemos mantener esta comunión con Cristo por la fe y por una sumisión continua de nuestra voluntad a Él. Mientras nosotros lo hagamos, Él va a orar en nosotros para que podamos, conforme a su beneplácito, siempre obrar. Entonces podemos decir: aquella vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Así dijo el Señor Jesús a sus discípulos: no sois vosotros quienes habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que está en vosotros. De modo que si Cristo obra en nosotros, manifestaremos el mismo Espíritu y haremos las mismas obras que Él hizo, que son obras de justicia y de obediencia. Así que no hay en nosotros ninguna cosa de qué jactarnos. No tenemos motivo para ensalzarnos. El único fundamento de nuestra esperanza es la justicia de Cristo, que nos es imputada, y la que produce su Espíritu que obra en nosotros y por nosotros. Cuando hablamos de la fe, debemos tener siempre presente una clara distinción. Hay una clase de creencia enteramente distinta de la fe. La existencia y el poder de Dios, la verdad de su palabra, son hechos que aún Satanás y sus huestes no pueden negar en lo íntimo de su corazón. La Escritura dice que los demonios lo creen y tiemblan, pero eso no es fe. Donde no solo existe una creencia en la palabra de Dios, sino que la voluntad se somete a Él, donde se le entrega el corazón y los afectos se aferran a Él, allí hay fe. Una fe que obra por el amor que purifica el alma. Mediante esa fe en el corazón se renueva conforme a la imagen de Dios. Así es como llegamos a la imagen de Cristo. Y el corazón, que en su estado inconverso no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco se deleita después en sus santos preceptos, entonces exclama como el salmista: oh, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Entonces la justicia de la ley se cumple en nosotros. ¿Quiénes? Los que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Hay personas que han conocido el amor perdonador de Cristo y desean ser realmente hijos de Dios, pero no reconocen que su carácter es imperfecto, que tienen una vida defectuosa, y entonces propenden a dudar de si sus corazones han sido regenerados por el Espíritu Santo. Ese tipo de personas no deben ceder a la desesperación. Es necesario que nos postremos delante de la presencia de Dios, que lloremos a sus pies por causa de nuestras culpas, por causa de nuestras equivocaciones, pero no debemos desanimarnos. Aun si nosotros somos vencidos por el enemigo, no somos desechados ni abandonados por Dios. Cristo está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Juan dijo: estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a saber, a Jesucristo el justo. Y no olvidemos las palabras de Cristo cuando dijo: porque el Padre mismo os ama. Él desea reconciliarnos con Él. Quiere ver pureza y santidad en nosotros. Si tan solo nosotros estamos dispuestos a entregarnos a Él, Él que empezó esa buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día del regreso de nuestro Padre Celestial. Oremos con fervor, creamos y lleguemos confiadamente a sus pies. Desconfiemos de nuestra propia fuerza, confiemos en el poder de Cristo, alabemos a aquel que es la salud de nuestro rostro. Cuanto más cerca
estemos de Jesús, más imperfectos nos vamos a ver, porque veremos más claramente nuestros defectos a la luz del contraste de esa perfecta naturaleza que es la de Dios. Esta es una señal cierta que de los engaños de Satanás han perdido ya su poder y que el Espíritu de Dios está realmente despertándose en nosotros. No puede existir más amor profundo hacia nuestro Padre Celestial y hacia Jesús, su Hijo, en aquel corazón que no comprende su propia perversidad. El alma transformada por la gracia de Cristo admirará el divino carácter de Él. Cuando no vemos nuestra propia deformidad moral, nos damos prueba inequívoca de que no hemos vislumbrado la belleza y la excelencia de Cristo. Mientras menos cosas dignas de estima veamos en nosotros mismos, más encontraremos que apreciar en la naturaleza y en la santidad de nuestro Padre Celestial. Porque una percepción de nuestro pecado da como resultado el impulso de ser perdonados y encontrarnos a sus pies. Cuanto más nos impulsamos a Él, hacia la palabra de Él, el sentimiento de nuestra necesidad, tanto más elevada visión entonces tendremos del carácter de nuestro Padre Celestial. Y así entonces mayor reflejaremos su carácter si menos nos miramos a nosotros mismos. Porque en realidad seremos renovados, seremos nuevas personas en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga.